Bueno, en honor al tiempo, les damos la más cordial bienvenida a través del Departamento de Ingeniería Comercial y el Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Santa María a este webinar titulado Futuro del Trabajo, Desafíos para el Liderazgo. Estamos viviendo un tiempo de cambios en el mundo y sin duda en el mundo de las organizaciones. El cambio tecnológico, producto de los avances en electrónica e informática, que ya es sostenible desde hace unos 50 años, hoy por hoy está suficientemente consolidado para desencadenar un cambio profundo en la manera en que se constituyen y desarrollan las organizaciones. Esta particular realidad de las tecnologías en nuestros días llegó para redefinir lo que entendemos por interacción, colaboración y dirección en el mundo del trabajo, desafiando profundamente nuestra noción de liderazgo. Por favor, démosle la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy. Me refiero al doctor en Ciencias de la Gestión, profesor Pablo Isla Madariaga, quien es el director del Departamento de Ingeniería Comercial y académico en la Universidad Técnica Federico Santa María. Profesor Pablo, adelante, por favor. Gracias, Victoria. Sí, bueno, gracias primero por la invitación que te envié para exponer estos temas y quería hacer una presentación en realidad como de algunos temas, más bien que nos permitan la reflexión de lo que está pasando, sobre lo que está pasando y lo que es muy probable que pase en estos temas que tienen que ver con la gestión, con el liderazgo. Entonces, dicho eso, voy a, a pasar a la presentación. Y bueno, para los que me conocen, bueno, soy Pablo Isla y más o menos mi background académico profesional tiene que ver con mezclar un poco administración con psicología y con derecho y, y, y- y más bien trabajo en el mundo de las personas y dentro de la organización. Ok, entonces vamos entrando vamos entrando en materia. Bueno, primero que nada, hay referirnos que hay una nueva realidad en el mundo del trabajo. Y esto es muy importante porque casi todo lo que conocemos del liderazgo tiene que ver con un mundo de las organizaciones que está cambiando fuertemente y que en buena medida está retirándose, digamos, está desvaneciéndose la idea de o la imagen de empresa que nos acostumbramos a estar familiarizados con, digamos. ¿No? Eso está cambiando fuertemente el tipo de empresa, los tipos de organizaciones están cambiando fuertemente. Y eso hace que la idea de liderazgo también necesite ciertos ajustes, porque el liderazgo estaba muy relacionado con una forma de organización, con un tipo de organización, una, una, una organización característica que está dando paso a otro tipo de organización. Entonces, esta imagen, por ejemplo, muestra algo que era una imagen del trabajo moderno, digamos, ¿ah? Pero esto ya no es moderno, sino que es antiguo. Esta es una imagen del trabajo antes de la pandemia. ¿Mm? Y tenía toda esta como estética un poco moderna, ¿cierto? Los computadores, de los espacios de trabajo, de los escritorios, etcétera, pero esto ya no es moderno. Entonces, a pesar de que es tan reciente, algo pasó en el último tiempo que hizo que las cosas cambiaran de manera muy dramática y a lo mejor la pandemia fue el gran detonante de esto, el gran detonante del cambio, pero que ya la tecnología, la técnica ya lo permitía. Ya teníamos la tecnología que permitía que de alguna forma estaba en estado larvario desde hace 50 años y que ahora salió a la luz, ya ahora creció y está en condiciones, la tecnología está en condiciones de cambiar el mundo de la organización. Y eso sucedió de manera muy vertiginosa después de la pandemia y a propósito de la pandemia. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos datos que vamos a revisar muy rápidamente que son sobre empleo. Este es el panorama general del empleo y vamos a utilizar datos de Estados Unidos. Los números son muy diferentes a la realidad chilena,
pero sí las relaciones entre los números son muy parecidas, entonces eso es interesante. Entonces aquí tenemos las distintas familias de empleo en Estados Unidos y estos dos ejes, el eje horizontal nos muestra un poco cuánto gana esa familia de empleo por hora bruto, se calculan los sueldos en Estados Unidos, y el eje vertical nos muestra cuál es la probabilidad de que esa familia de empleo sea reemplazada por tecnología. Y aquí viene el dato interesante, que es en el periodo que va entre 2017 y 2027. ¿Ok? Nosotros estamos en la mitad de ese periodo, además, a la mitad de ese periodo, después de algo que no era predecible, el año 2017, que era la pandemia. Entonces, aquí tenemos un tema. Los colores son las distintas familias de empleo, y si se repite el color es porque está en distintos sectores de la economía. O sea, trabajo de oficina, tenemos trabajo de oficina en el gobierno, en el retail, tenemos en la banca, etcétera. Son la familia de empleo, trabajo de oficina a lo mejor, trabajo de oficina y administrativo, pero distintos sectores de la economía. Entonces eso produce que esté este colorcito en varias partes dentro de este gráfico. Y el tamaño de cada circunferencia es cuánta gente trabaja ahí. Entonces, este es el panorama general antes de la pandemia 2017, y estas son las proyecciones de reemplazo 2017-2027, antes de la pandemia. Entonces, había un dato ahí que era menos malo, que al parecer muchas de las familias de empleo que tienen que ver con la producción ya ganan poco. Con datos de 2017 ya ganaban muy poco, están muy cerca del límite izquierdo del gráfico. Y además de eso, la mayoría de ellos, de esas familias de empleo en diferentes sectores de la economía, que tienen que ver con la producción o con el trabajo físico, tienen unas tasas de reemplazo por tecnología muy altas, digamos, esperadas en el periodo 2017-2027. Entonces, esto es la noticia menos mala. ¿Por qué? Porque esto ya lo sabíamos. Ya sabíamos que ser tornero no es la profesión del futuro, digamos, porque los tornos van a ser, y ya son, automáticos. Entonces, es así como en su momento existió el ascensorista y hoy día no existe, ya sabemos que estos tipos de trabajo iban a ser reemplazados por tecnología. La noticia mala en realidad es esta. La noticia mala es que los trabajos de oficina también han llegado a ganar poco, digamos, los trabajos de oficina, y están muy amenazados por el reemplazo esperado de tecnología por trabajo humano entre el periodo que va 2017 y 2027. Y esta es la noticia mala, ¿por qué? Porque es mucha más gente, por un lado. Y segundo, porque aquí están los universitarios. Los universitarios en buena medida hacen trabajos de oficina. Entonces, esto por primera vez, el fenómeno del impacto masivo de la tecnología en el mundo del trabajo le llega al mundo que pasó por la universidad. Entonces, esta es la noticia realmente mala. La noticia anterior, primero, ya lo sabíamos. Segundo, no nos tocaba a nosotros, al mundo del universitario, directamente. Pero ahora sí, este mundo del trabajo de oficina sí nos llega directamente. Y aquí las tasas de reemplazo esperadas son muy altas y es muchísimo más gente. Y por eso yo les decía que las proporciones aquí no son interesantes. En el caso de Estados Unidos hay muy, muy buenos datos de empleo, eh, de los mejores del mundo. Entonces por eso usamos estos datos, y la relación entre la gente que trabaja en este tipo de trabajo, familias de empleo que tienen que ver con el trabajo físico, versus la gente que trabaja en el mundo de la oficina, es de 1 a 3, de 1 a 4, que se repite un poco en los países OCDE. Y en Chile no es tan diferente a eso. Entonces, esta es la noticia menos mala, esperable, pero poca gente. Esta es la noticia mala porque no sabíamos que esto iba a pasar, y es mucha más gente, y además entre esto estamos nosotros. Y esta es la noticia esperanzadora. Esperanzadora que hay gente que trabaja en oficina también, que hace algo así como management, management, que gana mucho más, digamos, por hora. Y además de eso, tiene unas tasas de reemplazo por tecnología bastante bajas, menores al 50% en general, en el periodo 2017-2027. Los factores que están por detrás de este gran cambio que estamos viendo en el mundo del trabajo, donde la automatización está llegando a un nivel muy masivo, no solo en el mundo del trabajo físico,
que es lo que ya sabíamos, digamos, sino que ahora en el mundo de la oficina, del trabajo oficina, este cambio tiene mucho que ver con ciertos factores moderadores del impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Por ejemplo, estos que están aquí: la viabilidad técnica, el costo de las soluciones tecnológicas, la dinámica o el costo del trabajo, los beneficios económicos que traiga la implementación de soluciones tecnológicas y la reglamentación y aceptación. En el mundo de la empresa, esto tiene que ver sobre todo con, podríamos decir que hay algunas cosas que son de dispares, digamos. Las empresas generalmente adoptan tecnología que ya esté probada comercialmente. Entonces, entonces, por un lado, la viabilidad técnica está asegurada, digamos, no es tema, ¿ah? Porque eso, las empresas al incorporar tecnología se aseguran de que exista esa tecnología, que esté comercialmente probada, o sea, la hayan probado otros, y también que nos trae beneficio económico. Entonces podríamos decir que el punto, voy a poner aquí el puntero, eh, el punto uno y el punto 4 están asegurados, digamos, no hacen mucho de diferencia al momento de analizar qué es lo que está influyendo. Lo que hace la diferencia entonces, esto para el mundo de la empresa, individualmente considerado. Entonces, lo que sí haría la diferencia es el costo de las soluciones tecnológicas y el costo del trabajo y la reglamentación social. Entonces, en el términos del costo de la tecnología, podríamos decir que la tendencia es a la baja. Comparamos casi cualquier aparato tecnológico hoy día, ¿cierto? Lo comparamos con un símil de hace 10 años, 20 años, podríamos decir que el costo de la tecnología viene a la baja. El costo del mercado laboral no es tan fácil decir eso, digamos. Por lo menos en países como Chile, podríamos decir que en términos, no lo que recibe el trabajador, sino que en términos de lo que le cuesta a la empresa, lo que le cuesta el costo laboral desde el punto de vista de la empresa, podríamos decir que no viene hacia la baja, sino que va en dirección contraria, digamos, viene en alza, digamos, porque por la reducción de horas, sin cambios de salario, eh, porque es más difícil despedir, es más difícil contratar, porque hay una serie de reglamentaciones con las que hay que cumplir. Eso hace que en términos de costo para la empresa sea más costoso. Entonces tenemos por un lado tecnología más barata, empleo más costoso. Entonces podríamos decir que esto finalmente queda regulado, digamos, esta relación, que se produzca o no el traspaso de trabajo humano a esa tecnología, va a depender mucho de la reglamentación y la aceptación social. Y ahí yo creo que está el papel un poco que desempeñó eh, la pandemia. La pandemia hizo que mucha gente se fuera a trabajar teletrabajo, digamos, que abandonara sus lugares habituales de trabajo y se fuera a trabajar a sus casas. Mucha gente hiciera eso, que mucha gente lo hiciera en muchos países al mismo tiempo y durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros multiplicamos esas probabilidades, que eran muy pequeñas, digamos, cada una de ellas, nos da que la probabilidad total de que esto aconteciese algo como lo que pasó en la pandemia era muy baja. O sea, que la probabilidad de que mucha gente se fuera a trabajar a su casa, 0,000, por la probabilidad de que eso a su vez sucediese en muchas partes del mundo, 0,00, por la probabilidad de que eso a su vez durara mucho tiempo, digamos, un año en general que duró en el mundo, otro por 0,00. O sea, la probabilidad esperada de eso era muy, muy baja. Pero eso es precisamente lo que pasó. Y eso hizo que la reglamentación y la aceptación social creciera fuertemente para el tema de el uso de tecnología en el mundo del trabajo. Entonces, muchos estudios ahí hablan que por lo menos estamos hablando de que esto avanzó 5 años en la pandemia. O sea, el nivel de implementación de recursos tecnológicos dentro de la empresa por lo menos se movió 5 años. En un año se movió lo que ya estaba esperado para los próximos 5 años, los niveles de inversión, etcétera. Entonces, eso hace que el gran dirimente acá entre el costo de la tecnología y el costo de las personas, ¿cierto? Este balance. Para tomar la decisión, el gran dirimente iba a ser la reglamentación y la aceptación social. Bueno, la reglamentación y la aceptación social creció en favor de la tecnología. ¿Mm? Imagínense, imagínense lo que era todo el tema del delivery, por ejemplo, en la alimentación.
Imagínense todo el tema de los trámites, eso explotó en el mundo en el tiempo de la pandemia. Aquí es útil considerar que a veces tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo, pero a subestimarlo en el largo plazo. O sea, pensamos cuando todas las revoluciones tecnológicas nos muestran de que al principio pensamos que todo va a ser así, ¿cierto? Por ejemplo, en el teléfono, cuando llegaron los teléfonos celulares, pensamos que había muerto todas las comunicaciones por cable y eso, y no fue así. El cable se reinventó, hoy día se llama fibra óptica y etcétera, tiene otras vidas, digamos. Entonces, como que sobreestimamos en el corto plazo, pero en el largo plazo subestimamos, porque nunca pensamos que esto, que un celular común y corriente, iba a ser, que nosotros lo usábamos como teléfono, digamos, una forma de hablar desde lejos, eh, iba a ser un computador, ¿cierto? Donde nosotros íbamos a hacer nuestros trámites en el banco, donde íbamos a pedir comida, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, eso no teníamos cómo estimarlo en ese momento, o sea, lo subestimamos. Subestimamos el impacto de la tecnología en el largo plazo, pero lo sobreestimamos en el corto plazo. Teniendo eso en consideración, podemos ver que en general se preveía, al 2017 se preveía un impacto fuerte de la tecnología en términos de reemplazo por trabajo humano, ya se preveía en los principales mercados, ¿cierto?, laborales del mundo, ¿no? Ahí están los más grandes, las fuerzas laborales más grandes, China, la India, Estados Unidos, el área de cada uno de esos cuadrados, ¿cierto? Nosotros ni siquiera aparecemos mucho más, mucho más pequeños que Perú, por ejemplo, que aparece en el fondo de la tabla. Y en cada uno de estos países eh, aparece un porcentaje esperado de reemplazo. Vamos a ver que varían, ¿eh? Varían. Estados Unidos, por ejemplo, tiene menos porcentaje esperado de reemplazo que China, que la India, pero Nigeria tiene lo mismo que Estados Unidos, etc. Entonces hay muchos factores. A lo mejor estos tres factores, el costo de la tecnología, el costo de los trabajadores y la reglamentación y aceptación social, da muchas configuraciones posibles, ¿ok? De cómo va a ser el reemplazo. Si nos vamos aquí al panorama general, ahora por sectores de la economía, vemos que podemos ver un poco qué es lo que se espera por sector global de la economía, cuáles serían las tasas de reemplazo. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, el sector de recursos naturales, agricultura, pesca, y, tiene unas tasas de reemplazo superiores al 50%. Hay otras que están muy por superior al 50%, por ejemplo, la preparación de alimentos y servicios de acomodación, hotelería, etcétera. El transporte, está muy por superior a eso, la manufactura, muy superior al 50%. O sea, se espera mucha incorporación de tecnología, esto con datos 2017 a 2027. ¿Ok? Y hay algunos sectores que tienen poca impacto esperado. Eso a nivel general. A nivel de Chile, podemos ver que si tomamos la línea vertical, nos va a recordar cuál es el porcentaje esperado de reemplazo a nivel global. En el caso de Chile, entonces, si lo comparamos con el porcentaje esperado a nivel global, podemos ver que de ninguna forma estamos exentos de esta tendencia y en muchos casos estamos bastante peor. Fíjense acá. En agricultura, el reemplazo aquí en Chile esperado es mayor que lo que se esperaba en el mundo. En transporte y warehousing también va a ser mayor, servicios vocacionales mucho mayor en Chile que en el resto del mundo, servicios de salud, etcétera, y otros servicios, por ejemplo, federales, de gubernamentales, etcétera. Incluso en entretenimiento y recreación. Entonces, hay muchos sectores de la economía donde se espera que en Chile haya un impacto aún mayor que el promedio mundial. ¿Por qué? Acuérdense, porque esto depende del precio de la tecnología, del precio del trabajo y de la reglamentación y la aceptación social. Entonces, la particular configuración de estos tres elementos hace que Chile, en varios de estos sectores, tenga unas tasas de reemplazo esperadas mayor al global. Se le pregunta después, cuando se hace el primer desconfinamiento en Estados Unidos, eh, que fue aquí tengo la fecha, pero es por julio, junio del 2020, ¿cierto? Ellos entraron en confinamiento por la pandemia, por ahí por diciembre, ¿sí?, del 2019, y el primer desconfinamiento, que es el verano de ellos, se produjo por ahí por junio. Entonces le hacen por ese tiempo una entrevista hace
un estudio, digamos, con 800 ejecutivos de 800 empresas muy grandes del mundo, eh, sobre cómo ellos ven este tema del impacto de la digitalización o de la tecnología en el mundo del trabajo y en su empresa en particular. Ahora, es muy interesante esto porque son empresas muy grandes y que hacen que generalmente lo que ellos contesten, estos ejecutivos de estas empresas muy grandes, mueve la aguja porque son los tomadores de decisión. Realmente recordar que de la ONU tiene algo así como 170 y tantos países y si uno mide las mayores economías del mundo, los países las primeras economías del mundo no son en 177, sino que los países llegan solamente hasta el puesto como 50 y tanto y después son puras empresas. Entonces, hay muchas empresas que son más grandes que varios países. Chile, entre ellos, hay empresas que son más grandes, tienen facturación anual mayor que nuestro PIB anual. Entonces, y lo que tomen, las decisiones que tomen este ejecutivo sí hace que la aguja se mueva. Por ejemplo, en términos de la adaptación y aceptación de la tecnología en las empresas. Entonces, una de las primeras preguntas que le hacen a estos ejecutivos es con respecto a cómo ellos creen que va a ser la incorporación de tecnología en estas categorías. Por ejemplo, ¿cómo ellos creen que va a ser la incorporación de la tecnología, los planes de incorporación de tecnología, acuérdense, junio de 2020, en términos de digitalización? Ya digitalización es una palabra que empieza a quedar como antigua, tecnologización, podríamos decir, de la cadena de suministro, tecnología aplicada a la cadena de suministro. Entonces, fíjense aquí, es bien interesante porque solo el 36%, que es 27 más 9, dice que esto de alguna manera se va a acelerar. Solo el 36%, o sea, una minoría en realidad. Y es raro porque uno podría decir, oh, se suponía que lo que estamos esperando, la respuesta que estamos esperando aquí es que la inversión en tecnología en este tipo de cosas, por ejemplo, la cadena de suministro, se va a acelerar. Y ellos dicen que no, solo un 36% dice que se va a acelerar. A lo mejor esto tiene que ver con que ya era alta, ¿ok? Pero un poco sorprende. Cuando le preguntan, cuando le preguntan cómo va a ser el impacto, digamos, cómo ellos prevén el impacto de la tecnología en términos de la incorporación de tecnología en la cadena hacia los clientes de distribución o hacia los clientes, aquí ya los números suben, ¿cierto? A 48%. 48% dice sí, esto de alguna forma se va a acelerar. Pero te fijan, es la mitad, ¿no? Es menos de la mitad. Tampoco es una mayoría. También no deja de sorprender porque no es obvio, digamos, no es evidente. Pero en la tercera pregunta uno ya empieza a darse cuenta por dónde viene la cosa, digamos, por dónde viene el cambio. Cuando le preguntan cómo va a ser el impacto de tecnología, la adopción de tecnología en términos de la colaboración y la interacción entre los trabajadores, esa tecnología aplicada a la colaboración e interacción entre los trabajadores, el 85% contesta que eso sí va a aumentar. Y entonces, eso sí que es un dato bien interesante, porque para el mundo del trabajo, o sea, que lo que están diciendo estos 800 ejecutivos, post pandemia, o sea, ya con el escenario de pandemia, es que por aquí viene la gran evolución tecnológica hoy día. Lo otro ya lo sabíamos un poco. La tecnología aplicada a la cadena de suministro, ¿cierto? A la logística, etcétera, también la cadena de suministro de salida hacia los clientes, eso ya había mucha tecnología en eso. La tecnología iba a entrar tan fuertemente en el mundo de la colaboración y la interacción entre los trabajadores. Y específicamente, cuando le preguntan a esos mismos ejecutivos a qué se refieren, qué tipo de tecnología ellos creen que va a dominar, bueno, se refieren a la automatización y a la inteligencia artificial. Un 67% de ellos apunta a esas tecnologías específicamente. Que son dos formas de automatización. La automatización que conocíamos tiene que ver, después vamos a hablar de eso, tiene que ver a lo mejor con los datos estructurados, y la inteligencia artificial tiene que ver con la automatización de información, específicamente no estructurada. Entonces, esta tecnología sería la que estaría reconfigurando el mundo. Y cuando específicamente le volvemos a preguntar a los 800 trabajadores, a los 800 ejecutivos, ¿cierto? Sobre cómo ellos creen que van a lucir el mundo del trabajo, los equipos de trabajo dentro de su empresa. Cuando le preguntan, por ejemplo, cómo ellos creen que va a ser la contratación, las tendencias de contratación de trabajadores freelance, subcontratistas o trabajadores temporarios, pero remotos, o sea, que no trabajan con los equipos de mi empresa, solo el 22% dice que va a aumentar.
Bien, no es evidente, no es evidente, no es lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? Porque esperaríamos que lo que va a aumentar fuertemente es el mundo de la subcontratación. Pero fíjese la pregunta que está al lado, cuando les dicen, ¿cómo creen ellos que, se les pregunta a ellos, cómo creen que va a, a configurarse la contratación de freelance, subcontratistas, de trabajadores freelance, subcontratistas y trabajadores temporarios, pero on-site, o sea, que trabajan dentro de la empresa, que son parte de los equipos de trabajo? Ahí más del 70% responde que esto sí que va a aumentar. Entonces, entre esta pregunta y esta pregunta, se reconfigura todo el mundo de la empresa. Porque, primero, ya sabemos que la tecnología viene fuertemente al mundo de la interacción y la colaboración. Eso es nuevo. Eso no era el mundo de la tecnología que nosotros pensábamos antes de la pandemia. La tecnología que conocíamos tenía mucho más que ver con estas cosas como logística, etcétera, pero no tenía que ver con la forma en que trabajábamos cotidianamente. Ahora, lo que dicen, esto es 2020, ya estamos finalizando 2023. O sea, imagínense bajo este puente ya ha pasado mucha agua tecnológica, digamos, y de inversión. Y además nos dicen que esta tecnología va a hacer cambiar, y esta nueva reconfiguración del trabajo también hace pensar en la forma en que los trabajadores van a trabajar, en la forma en que están relacionados con sus empresas. Por ejemplo, trabajadores freelance, subcontratistas y trabajadores temporarios significa que los equipos de trabajo van a estar constituidos por gente que no tiene la misma dependencia laboral. Y eso hace una pequeña gran diferencia en el mundo del liderazgo, porque una de las cosas que no decimos siempre, pero que todos sabemos, es que nosotros dentro del mundo de la empresa sabemos quién es el jefe o la jefa, y la jefa o el jefe sabe quién es jefe. Entonces, eso es parte del contrato psicológico, el tema de la subordinación, que es parte fundamental del contrato laboral, pero del contrato laboral. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Es que ahora muy buena parte de los trabajadores no va a estar regido por contrato laboral, pues son subcontratistas, son trabajadores temporarios, son freelance. Entonces, nuestro equipo de trabajo va a necesitar un líder o una líder que no necesariamente cuenta con ese contrato psicológico que dice que lo van a reconocer como jefa o jefa, jefe o jefa, y ellos mismos no se van a sentir en esas condiciones. Entonces, bueno, para dar un tiempo para las preguntas, podemos decir que esto no es nuevo, digamos, ¿ah? Este cambio tecnológico que estamos viendo hoy día no es nuevo. Adolecemos de un mal que se llama el presentismo, que pensamos todo en términos presentes. Nosotros somos únicos, las cosas pasan por primera vez para nuestra generación. Bueno, lamentablemente no es así, digamos. Las cosas han pasado muchas veces. A lo mejor esta no es ni siquiera la peor o la más profunda revolución tecnológica. Pensemos que hay otras revoluciones tecnológicas como las que dieron origen a la agricultura, que reconfiguraron el mundo para siempre. Si ustedes se van a la naturaleza, no hay algo así como agricultura, como la que conocemos hoy día. Sin embargo, ustedes se van a cualquier país, ¿cierto? Al campo, ¿cierto? En cualquier ciudad, en cualquier país, digamos, y saliendo de cualquier ciudad y el paisaje está dominado por la agricultura. La agricultura que es totalmente tecnológica. Tiene que ver con una forma de plantar, con una forma de regar, con una forma de semilla, etcétera, fertilizante. Todo el tema de la alimentación tiene que ver con una tecnología de la agricultura que no se encuentra en la naturaleza, porque el monocultivo en la naturaleza es algo muy raro. ¿Ah? Y sin embargo, la agricultura tiene mucho que ver y extensivamente tiene mucho que ver con el monocultivo. Entonces, en realidad, a lo mejor no estamos ni siquiera en presencia de la mayor revolución tecnológica, sino que esto ya ha pasado varias veces y hay algunas que muy probablemente hayan sido más profundas que las que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que como adolecemos de presentismo, pensamos que lo que nos pasa ahora es una cosa única en la historia de la humanidad. Bueno, no es así. Por ejemplo, ya tuvimos un cambio muy vertiginoso que fue la aparición de la fábrica, ¿cierto? Que aparece fuertemente al final de 1800, al comienzo de 1900, y eso tiene una forma de entender la gestión de las personas, ¿no? Entonces nos acostumbramos a una forma de gestión de personas que tiene que ver con una tecnología, con la tecnología de la fábrica, ¿cierto? Que es una forma de hacer procesamiento en cadena, digamos, de cosas físicas, y después la tecnología de la oficina, que es más o menos lo mismo, pero con el mundo de la información. Yo hago esto, se lo paso a la oficina allá, a la oficina allá, se lo pasan de acá, etc. Entonces son muy parecidos la fábrica y la oficina en la forma en que se organizaron, forma de la organización del trabajo.
Y eso no tiene más de 100 años, tiene, como les decía, finales de 1800 aparecen las primeras grandes fábricas, pero sin un sistema moderno de gestión de personas, y la gestión de personas modernas recién aparece a comienzos de 1900, con estándares que eran más bien industriales, que ni siquiera estaban reconocidos en la legislación laboral. Empieza en ese tiempo a formarse la legislación laboral por, tanto por la realidad industrial como por los desastres que iban quedando, por las diferentes presiones de los actores. Entonces ahí recién se forma lo que conocemos como contrato laboral, que tiene algunas instituciones básicas, como por ejemplo la jornada laboral, el salario mínimo, la semana laboral, etcétera. Todo eso un poco empieza a nacer en este tiempo. O sea, alrededor de 100 años. No es que haya existido siempre. Y antes era de otra forma. Entonces, lo que estamos asistiendo hoy día es un cambio tecnológico, pero ya hemos asistido a varios cambios tecnológicos que se transforman en cambios organizacionales. Este cambio, el de la fábrica, lo permitió la revolución industrial. La revolución industrial con el tiempo, que empieza a mediados de 1750, algo así como 150 años después, porque a final de 1800 se transforma en otro tipo de organización. Cambia el mundo del agro, ¿cierto? Termina el mundo del agro, las máquinas empiezan a entrar al agro, la gente queda sin trabajo en el agro, empieza a migrar a las ciudades, se reconfigura el mundo de las ciudades, etcétera. O sea, cambia el mundo, digamos. Cambia el mundo, a comienzos del 1900 ya cambió con respecto al 1800. Y ahora, y ahí empieza otra nueva fase, digamos, de organizaciones. La tecnología cambió 150 años después las organizaciones. Y ahora está pasando algo muy parecido. Ahora la tecnología que permitió la informática, pero con su antecedente que es la electrónica y con su antecedente que es la física moderna, eso ya tiene 50 años en realidad, tiene al menos 50 años. O sea, la computación ya organizada, ¿cierto? Tiene al menos 50 años. Podríamos decir que en el año 70 ya está totalmente instalada. Y eso tiene unos antecedentes de otros 50 años. Entonces, entonces ya está suficientemente robusta la tecnología de hoy día, la electrónica y la informática, para cambiar la organización. Y eso es lo que vimos durante todo el siglo XVIII, XIX. Podríamos hacer ahí una arqueología de lo que pasó y claro, cambió el mundo de la tecnología. Durante el 1800 cambió el mundo del agro, terminó con el mundo del agro. Imagínense lo que hace un tractor. ¿Cuánta gente reemplaza un tractor en el campo? Un tractor. ¿Cuántos trabajadores reemplaza un tractor? Entonces, toda esa gente emigró a las ciudades, se formaron estas ciudades modernas que eran muy, por un lado, muy ricas, digamos, como Nueva York, París, Londres, ¿cierto? Ciudades con mucho dinero, pero que estaban rodeados por bolsones de pobreza, que era la gente que venía desplazada de esos sectores donde ya no tenía trabajo. Y ahora un poco está pasando eso en el mundo, son momentos de tensión. Y durante el 1900, la historia del 1900 es que algo pasa en que ya no solamente hay destrucción de empleo, sino que empieza la creación de empleo vía las fábricas y eso produce también un tiempo donde la riqueza se empieza a distribuir mucho mejor, ¿ah? Y empieza a haber menos pobreza, por así decirlo, y mejor distribución de la riqueza. Y eso dura todo un periodo de tiempo bastante largo hasta los años 70. Pero en los años 70 las cosas cambian. En los años 70 y ya consolidados en los años 80, las cosas cambian. A pesar de que, a pesar de que, y cambian a pesar de que podemos hacer comparación entre países que ya tienen modelos económicos diferentes. A principios del 1900, por ejemplo, estas principales naciones industrializadas, sin contar Japón, eh, se comportaban muy parecido en términos de distribución de la riqueza, que es con nuestro proxy para llegar al empleo, que el empleo como distribuidor buen proxy de distribución de la riqueza. A principios de la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX, perdón, 1900, se comportaron muy similares. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que ya hay modelos económicos muy diferentes. Antes eran todos muy parecidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya podemos hablar claramente de países más liberales, países más socialdemócratas, etcétera. Y claro, se comportan diferentes en términos de redistribución de la riqueza, probablemente vía empleo, ¿cierto? Pero a partir de los años 70 esto empieza a revertirse y en los años 80 ya se revierte completamente. O sea, en todos los países aumenta la mala distribución de la riqueza. Entonces, algo está pasando que no es solamente atribuible a los modelos económicos, sino que al parecer hay algo incluso más profundo, que es la tecnología. La tecnología, a partir del año 73, la productividad se traducía en mayor sueldo, ¿cierto? Y a partir del año 73
se despega la retribución por salario del aumento en productividad. Puede ser porque las empresas no están dispuestas a pagar eso en salario y sí están dispuestas a pagarlo en tecnología. O sea, buena parte de la productividad se debe al impacto de la tecnología. Y el impacto de la tecnología ya se siente claramente en los años 80. Entonces se reconfigura el mundo y estamos frente a otra revolución tecnológica que impacta en lo organizacional. Y hoy día estamos frente a otra organización. ¿Okay? En honor al tiempo voy a ir un poquito más rápido. Y eso, entonces, estas otras organizaciones implican una serie de desafíos para el mundo del liderazgo. Por ejemplo, nos acostumbramos al mundo de la fábrica. El mundo de la fábrica, estábamos todos juntos al mismo tiempo y al mismo lugar. El mismo caso de la oficina. Todos juntos en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos como modelo de liderazgo en su momento? Y al único que utilizamos como parámetro, el único sistema de gestión de personas que existía en ese tiempo, cuando nace el mundo de la fábrica, que es el modelo militar. ¿Ok? Acuérdense que toda la sociedad europea estaba un poco orientada hacia el modelo militar. Los reyes se visten de militares. Las chaquetas que usan los hombres, ¿cierto? Son chaquetas militares. Si les damos vuelta el cuello hacia arriba, dan cuenta un poco de ese pasado, digamos. Toda la sociedad europea está orientada hacia el modelo militar. Entonces, ¿qué se utilizó en el mundo de las empresas? Se utilizó como parámetro de gestión de personas el modelo militar, pues era la única institución que tenía un modelo claro y específico de gestión de personas. Entonces, el liderazgo tiene mucho que ver con el liderazgo militar, con el gran capitán. En este caso, donde primero nace la, el mundo de la revolución industrial, ¿cierto? En Inglaterra se usa el mundo de la marina. ¿Eh? Incluso en los primeros escritos se habla del alto mando, se habla de los oficiales, cuando se habla de lo que hoy día serían los profesionales, se habla de los oficiales, de los trabajadores se habla como maestro primero, maestro segundo, maestro tercero, o sea, la referencia, incluso se habla de puente de mando, incluso imagínense, entonces la referencia hacia el mundo militar es bastante clara, y ese era el parámetro. ¿Eh? Después, con el tiempo, ese parámetro a lo mejor empieza, como hoy día, a perder sentido. Y básicamente porque dejamos de estar organizados como estábamos organizados. Ya no estamos organizados como en un mundo del trabajo donde estamos todos juntos al mismo tiempo y al mismo lugar alrededor de una tecnología. El barco, si ustedes se fijan, no solamente están todos juntos en el mismo tiempo y en el mismo lugar, sino que todos juntos alrededor de la tecnología. El barco es la tecnología y las personas sirven a los diferentes procesos tecnológicos. Eso pasa en cualquier industria, en cualquier oficina, hasta ahora, porque ahora no necesitamos estar todos juntos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Ya no necesitamos estos barcos, ¿cierto? Estos grandes barcos como la Avenida Paulista, por ejemplo, en Sao Paulo, ¿cierto? Incluso tienen incluso algunas formas de barcos, estos grandes edificios del trabajo, ¿cierto? Están empezando a quedar un poco desocupados, lo vemos en Santiago, lo vemos en otras grandes capitales del mundo, porque buena parte del trabajo se da ahora de otra forma, la tecnología lo permite. En este tiempo, la tecnología, en el mundo de la fábrica, la tecnología era una tecnología tal que hacía que todos, lo más eficiente era trabajar todos juntos al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero ahora no. Entonces, estos grandes barcos un poco están empezando a quedar a la deriva y estamos frente a otra realidad del trabajo. Por ejemplo, este señor, ¿cierto? ¿Dónde está este señor? Podríamos decir, está en la playa, está en la duna. Bueno, está lo mismo, está trabajando, ¿cierto? Básicamente trabajando. A lo mejor la corbata explica eso, podría estar con bermudas, ¿cierto? Con pantalones cortos, porque este señor básicamente está trabajando. ¿Ah? No necesitamos estar todos juntos al mismo tiempo en el mismo lugar. Y esto se debe a que, bueno, es que la tecnología lo permite, sobre todo la tecnología que permite esta interacción y colaboración entre trabajadores, que está basada en grandes adelantos tecnológicos, por ejemplo, la conectividad, tenemos este triángulo dorado, digamos, que está configurado por la conectividad, por el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento y el procesamiento. Entonces, tenemos grandes capacidades de conectividad, por ejemplo, 5G, grandes capacidades de almacenamiento, grandes capacidades de procesamiento. La electrónica ya nos había permitido avanzar mucho en términos de almacenamiento y de procesamiento, si ustedes se fijan. Pero pero eh, la conectividad, a su vez,
permite un salto cuantitativo en términos de eso, porque ya no necesitamos, podemos tener procesamiento sin necesidad de tener el hardware, ¿ah? Podemos tener procesamiento sin necesidad de hardware. Entonces, podemos tener aquí solo el input y output. Podemos tener almacenamiento sin necesidad de contar con el hardware. El hardware puede estar a otro lado o distribuido entre varios lados. Eso lo permite la conectividad. Y como en último tiempo los saltos en conectividad han sido gigantes, ya estamos hablando de tecnología 5G que permite streaming de video, etcétera, o sea, grandes cantidades de datos que lo asemejan al funcionamiento en tiempo real, algo que requeriría la colaboración y la interacción entre trabajadores en tiempo real, ¿cierto? Grandes cantidades de datos, como lo que estamos haciendo ahora, colores, ¿cierto? Eh, tiempos, podemos intercambiar datos. Una interacción normal genera mucha cantidad de datos si lo quisiéramos formalizar en términos de información. Pero ahora es posible, entonces eso hace que ahora podamos, vía tecnología, el espacio sea la tecnología. Entonces, eh, entonces, ahí podemos verlo por el lado de lo que está saliendo y lo que está entrando. Parece lo que está saliendo son la tecnología que tiene, los trabajos que tienen que ver con lo que es predecible. Todo lo predecible está saliendo porque la tecnología ya lo puede automatizar. Y es lo que está quedando lo no predecible. Entonces, aquí como el gran tema es qué es predecible y qué no es predecible. Hay un tipo de oficina que está saliendo, que es la gente que hace colecta de datos y procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque podríamos entender la toma de decisiones, podríamos decir, si las oficinas son fábricas de toma de decisiones o de información, podríamos entenderlo en términos de los subprocesos que están por detrás de cada toma de decisiones. En cada proceso de toma de decisiones y de gestión de la información tenemos una forma de input de información, una forma de procesamiento de información, que a su vez sustentan el output de la información. Entonces nosotros podríamos decir, no, es que la oficina hacen algo propiamente humano que tiene que ver con la toma de decisiones o la gestión de la información. Bueno, hay muchos procesos que sustentan esta última etapa que son totalmente tecnologizables. Por ejemplo, el input de información. Ahí tenemos mucha tecnología en atención a la información, todo el tema de los sensores, mucha tecnología de búsqueda de la información. Entonces ahí tenemos una automatización del input de información. Después tenemos selección de información y análisis de información, que es lo que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora, seleccionar, ¿cierto? Determinar parámetros repetitivos, etcétera, que nos dicen esto es parecido a esto otro, etcétera. Selección de información, toda toma de decisiones se basa en una selección y después análisis corriendo tecnologías que ya conocemos. Entonces, básicamente lo que hace la oficina ahora es muy automatizable. Nada de lo que hacemos en la oficina es más difícil que mantener una nave no tripulada en Marte hace no sé cuántos años, autónoma. Nada de lo que hacemos en la oficina es difícil para la tecnología. El tema es si es predecible o no predecible. Ese es el gran tema. Y a lo que podríamos agregar que el tema es qué tipo de datos usamos, si usamos datos no estructurados o estructurados. Si hacemos actividades que son predecibles y más encima usamos datos que son estructurados, o sea, que ya vienen estructurados, podríamos decir que eso es muy reemplazable. Y a lo mejor por eso estos porcentajes de reemplazo esperado, 2017-2027, o sea, antes de la pandemia se pensaba esto. Con la aceptación social que aumentó muchísimo después de la pandemia, podríamos decir que estos números ya están ampliamente superados hacia arriba, digamos. Hay es más el porcentaje de reemplazo esperado de tecnología. ¿Quiénes son los que están quedando entonces? Y por eso tienen bajas tasas de reemplazo, son los expertos que son los nuevos mantenedores, ¿cierto? ¿En qué llegó a hacer el trabajo, por ejemplo, en la industria? Llegaron a ser muy pocos operadores, porque la operación es automática. ¿Qué es lo que la mayor parte de los trabajadores que trabajan en la parte física, digamos, de la fábrica, en qué trabajan? En mantenimiento. Porque alguien tiene que trabajar con la tecnología, ¿okay? Tiene que poner a punto la tecnología, tiene que mantener la tecnología, instalar tecnología, adoptar tecnología, etcétera. O sea, ¿qué es lo que es el experto hoy día? Y por eso tiene unas tasas de reemplazo a lo mejor muy bajas, ¿cierto? Son los que sean capaces de ser los nuevos mantenedores en el mundo de la oficina, o sea, en el mundo de la información. Y hay otros personajes que parece muy irreemplazables, incluso en el panorama actual de tecnología, que son los líderes. Tienen una tasa de reemplazo. En ese tiempo, el 2017, se esperaba una tasa de reemplazo del 9%. Muy bajo. O sea, esto es sospechoso. Es probable que aquí se esté creando empleo. ¿Mm? ¿Por qué? Parece que la clave está en esto.
manejar a otros, porque la parte otros, managing otros, administrar otros es casi por definición impredecible. Es impredecible, es poco predecible, ¿cierto? Además, generalmente es con información muy poco estructurada. O sea, aquí hay algo que todavía la tecnología, manejar otros, administrar otros, la tecnología no ha llegado acá todavía. ¿Ok? Entonces, conservamos todavía el desafío, el gran desafío del liderazgo, pero lo que en su momento, durante todo el siglo XIX, podíamos ver relacionado con la influencia social, o sea, el liderazgo tenía que ver mucho con la influencia, con cómo yo influía en otras personas, ¿ok? Y por eso en psicología social está dentro de un gran capítulo de influencia social. Eso supone que estamos todos juntos en el mismo tiempo y en el mismo lugar, estamos en la fábrica. En ese momento, en ese mundo se entendía bien esa idea de liderazgo como influencia social. Fíjense que la misma palabra líder, ¿cierto? Tiene que ver con alguien que guía y alguien que sigue. ¿Ah? El que guía y el que sigue. Alguien que es líder y alguien que es follower. ¿Ok? Pero ese mundo está desapareciendo. Este mundo de acá está desapareciendo. No estamos todos juntos al mismo tiempo y al mismo lugar. Entonces, a lo mejor sin abandonar del todo esa noción, bueno, está apareciendo otras necesidades en términos de liderazgo que tienen que ver con la dirección, o sea, cómo yo a mí, ¿no? Gente que pertenece a diferentes empresas, que tiene diferentes tipos de contratos, pero que sin embargo están trabajando conmigo para los logros de los objetivos organizacionales. Entonces, y todo esto va a depender de la forma en que lucen las organizaciones. Ya había gente como Ronald Coase que nos decía hace casi 100 años, ¿cierto? Gran premio Nobel de Economía, de los primeros, que decía que la forma en que luce la organización depende en buena medida de los costos de transacción y los costos de coordinación. O sea, cuánto me cuesta mover las cosas físicas y cuánto me cuesta mover la información. Si me cuesta mucho mover las cosas físicas, entonces la tendencia es internalizar todas las actividades laborales que tienen que ver con eso. Por ejemplo, si me cuesta mucho la distribución, el transporte, ¿cierto? Si es muy costoso, muy riesgoso, etcétera, ¿qué me conviene? Tener mis propios camiones, mis propios trenes. Las grandes compañías, los primeros trenes son todas de compañía y son todos, esos primeros trenes son todos de transporte de carga, no de pasajeros. Y lo mismo pasaba con los camiones, pero en la medida que los costos empezaron a bajar, o sea, que era menos riesgoso, más fácil de organizar, entonces ya todas las compañías ahora subcontratan el transporte, ¿cierto? Hasta el mundo que vivimos hoy día, que compramos algo y pagamos 3.500 pesos y nos llega el otro día a la casa. Imagínense, por 3.500 pesos. Entonces, o sea, por dos bebidas, por dos bebidas de Coca-Cola, ¿cierto? Podemos tener algo al otro día en la casa. O sea, los costos han bajado muchísimo y eso hace que para la empresa sea más eficiente tener todas esas actividades externalizadas. Y lo mismo pasa ahora, por primera vez, con los costos de coordinación. Si me cuesta, en la medida que me cuesta mucho coordinar a mi gente en términos de colaboración e interacción, es muy costoso, es muy riesgoso, etcétera, entonces me conviene tener a todos los trabajadores adentro, que sean trabajadores, ¿cierto?, mediados por contratos laborales, etcétera. Pero a la medida que esos costos bajan, yo puedo tenerlos por fuera. Lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, en la administración de personal, por ejemplo. Contrato una empresa afuera que me maneje toda la administración de personal. En términos de la informática, ¿cierto? Tengo que mantener el sistema informático. Contrato una empresa por fuera que mantiene mi sistema informático. Entonces, eso está pasando ya a todo nivel, ¿cierto? Antes lo conocíamos solo en el mundo físico, pero ahora el mundo de la interacción y la colaboración entre los trabajadores. Entonces, para ir terminando, podríamos decir que esto tiene una serie de implicancias. Primero, la estructura organizacional. Es muy probable que si yo puedo dibujar una estructura organizacional así, ¿cierto? Si yo puedo dibujar esta estructura es porque lo más probable es que sean actividades predecibles. O sea, yo tengo esta fábrica de cualquier cosa, ¿cierto? Y siempre hay que hacer marketing, siempre hay que hacer recursos humanos, siempre hay que hacer producción, etcétera. Ah, ok, siempre hay que hacerlo, sospechoso. Y eso, y es la parte de marketing, tiene una parte que es de venta, otra parte que es de promoción, etcétera. Y siempre hay que hacer lo mismo, sospechoso porque se repite. Y esta parte es la parte de venta, alguien hace el prospecto, alguien entrega la oferta y alguien hace el cobro, etcétera. Siempre lo mismo. Entonces, si yo puedo establecer una estructura laboral de este tipo, estructurada, por así decirlo, y predecible, bueno, entonces hay alguien, hay algunos, ¿cierto? Otros trabajadores que trabajan en el mundo de la tecnología de información que ya están pensando, o ya lo hicieron,
cómo se automatiza esto. ¿Están pensando en cómo se automatiza eso? Porque es automatizable, porque es repetitivo, porque es predecible, porque más encima si trabaja con información estructurada, es automatizable. Entonces aquí va a depender de la aceptación y la reglamentación social. Si la ley lo permite, ¿no? En el mundo privado está permitido todo lo que no está prohibido. Y por otro lado, la aceptación, ya sea de los dueños, trabajadores, etcétera, la comunidad. Va a depender más bien de eso. Pero podríamos decir que estas estructuras organizacionales a las cuales nos acostumbramos serían sospechosas en el mundo. Otro nivel, otro cambio importante, podríamos decir que van a ser bueno, que van a salir. Ciertas partes de la organización van a salir porque es más costo eficiente que estén por otro lado, contratarlas como empresa. ¿Mm? Y eso, entonces no solamente vamos a tener una presión en el sentido horizontal, en el sentido vertical en la estructura organizacional, o sea, hay gente que se repiten, digamos. Parece que la, los grandes layoffs que están pasando en Estados Unidos tienen que ver con los middle managers, porque las empresas dicen, bueno, usted está a cargo de algo, lo que caracteriza a la jefatura es estar a cargo de un objetivo. Si usted es subencargado de objetivos, es sospechoso, porque aquí necesito gente que haga cosas y gente que esté a cargo de los objetivos. Los subencargados de cualquier cosa es sospechoso, en términos de que hoy día la tecnología puede suplir ese trabajo. Entonces, en términos verticales, podríamos decir, hay una presión hacia el aplanamiento. ¿Mm? Porque la tecnología puede dar cuenta de todas las cosas que se repiten, ¿ok? Y que son además con información estructurada. Pero además, en términos horizontales, hay partes de la organización que tienden a quedar afuera. Por ejemplo, buena parte de la logística queda afuera, buena parte de la gestión de recursos humanos en términos de personal queda afuera, la informática, etcétera. O sea, las empresas se parten tanto en nivel vertical como en nivel horizontal, se parten. No todo lo que está dentro de la empresa hoy día va a quedar dentro de la empresa. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces viene el rol de qué es lo que va a hacer el experto y qué es lo que va a hacer el líder. Parece que los líderes, dentro de este nuevo esquema, ¿cierto? Dentro de este nuevo esquema, los líderes son, casi por definición, están a cargo de objetivos organizacionales no repetitivos. O sea, porque si son repetitivos, son automatizables en el largo plazo. Entonces son los que están constantemente asumiendo nuevos desafíos. Por eso se empieza a hablar de este tema de las tribus, ¿ah? El tema de anteriormente los equipos en empresas bien estructuradas, ¿cierto? Con trabajo repetitivo, etcétera, pero ahora se empieza a hablar de las tribus que van como cumpliendo diferentes misiones. Hay que abrir esta operación en Perú, cierta gente va para allá, y todo eso a cargo de un líder o de una líder, ¿cierto? Y con los expertos, son los expertos que son los capaces de son los recursos, digamos, que son capaces de poner a punto la tecnología y de asegurar la interacción y la colaboración para cumplir los objetivos. Entonces podríamos decir que este es un gran impacto, el impacto horizontal y vertical que tiene la tecnología en términos de organización del trabajo humano. Hay cosas que van a salir y además las empresas se empiezan a perder cierta jerarquía, digamos, ciertos niveles. Por otro lado, se reconfigura el mundo de los equipos de trabajo. Y por otro lado, tenemos que pensar en qué parte estamos nosotros, cuáles son a nivel individual, ya pensar cómo vamos a orientar nuestro propio trabajo de manera que no sea previsible, de que no sea estructurado, que no utilicemos información estructurada y que esté dentro de un mundo donde la reglamentación sea favorable. O sea, aquí hay que un buen momento para empezar a hacer un diagnóstico de qué tipo de trabajo hacemos nosotros, tanto si estamos en jefatura como estamos a nivel de especialistas, qué tipo de trabajo realizamos nosotros para saber un poco cuál va a ser nuestro propio deriva profesional, por dónde va o debería desarrollarse nuestra carrera profesional. Así que esas son las cosas que les quería contar hoy día y quedo a su disposición si hay alguna pregunta. Espero estar en el tiempo. Así es, profesor, tenemos preguntas tanto en el chat como en la sección preguntas y respuestas. Vamos a pasar a leer algunas. Le preguntan, durante la pandemia se pensó que el teletrabajo llegó para quedarse. Sin embargo, en muchas instituciones y empresas, cuando terminó la pandemia, le indicaron a sus colaboradores que debían volver 100% presencial al trabajo. ¿Cuál cree que son los principales motivos para que las organizaciones en general no apuesten por el teletrabajo?
Yo creo que es lo que hablamos un poquito, todo esto depende de los costos, ¿cierto? Porque puede ser que eh, la tecnología, la mejor tecnología es la que no nos damos cuenta que la tenemos, digamos. Por ejemplo, la ropa, ¿no? Todos andamos con tecnología y no nos damos cuenta. La tecnología no es buena ni mala per se, sino que es cumple o no cumple, ¿ah? Funciona o no funciona. Entonces, este tema de los costos es muy importante. La tecnología está al servicio de los costos finalmente. Por ejemplo, puede ser en empresas, pueden haber empresas donde tener los trabajadores por fuera sea muy costoso porque es muy difícil de coordinarlo, muy difícil de asegurar la interacción, etcétera. O sea, la tecnología no asegura nada, digamos. El tipo de trabajo es lo que te dice si es costoso, ¿no? Si suben los costos o si bajan los costos. Entonces, hay algunos tipos de trabajo donde es difícil coordinar a la gente y ahí eh, va a ser mejor que estén de manera presencial. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, las empresas, lo que pasó, lo que hemos observado es que las empresas todas se fueron a teletrabajo, después muchas volvieron, pero ahora muchas están volviendo a un sistema híbrido, o sea, un sistema donde se viene algunos días presencialmente y otros días están en teletrabajo, etcétera. Porque, claro, ninguno de los dos, cada empresa finalmente tiene que establecer cuál es su nivel óptimo de costos, digamos, con respecto a la interacción y la colaboración entre los trabajadores. Entonces estamos en un momento de transición. ¿Mm? Pero, pero ahí valga notar, así, en la nota, digamos, de que la pequeña diferencia es que ahora no es teórico, porque ahora las empresas ya lo probaron. O sea, ya probaron durante un año al menos que puede existir el teletrabajo. Antes de la pandemia era algo teórico, una discusión teórica, ¿cierto? La aceptación social era inexistente, digamos. Ahora, no solamente las empresas lo probaron, sino que la reglamentación y la aceptación social, por ejemplo, el Código del Trabajo se modificó, ya lo permite, hay mucha más aceptación social, incluso desde el punto de vista de los trabajadores, muchos trabajadores lo esperan. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros mejores talentos? Si los talentos, de hecho ahora lo preguntan en las entrevistas laborales, ¿cuántos días puedo estar en teletrabajo, etcétera? Entonces, ahí cada empresa tiene su propia análisis de costos, pero los costos son los que mandan. Ujú. Muchas gracias, profesor. Fernando Venegas le consulta, ¿qué habilidad clave será para este nuevo líder no regido por contrato directo? ¿Qué habilidad clave será para este nuevo líder no regido por contrato directo? Sí, ahí bueno, lo tenía, no alcancé a presentar, pero una de las cosas que considero que son clave es hay que pensar primero qué hacen los jefes, ¿cierto? Los jefes están a cargo de objetivos organizacionales, eso es lo que los define. Si hay un jefe que no está a cargo de objetivos organizacionales, está en problemas, digamos, tanto, puede ser tan problemas porque no cumple con la característica mínima, que es tratar de cumplir con un cierto objetivo organizacional. Entonces la jefatura necesita, primero, tener toda asegurar esa racionalidad de los objetivos organizacionales. ¿Y cómo? Habilidades comunicacionales, por ejemplo, muy importante, el tema de la interacción, el tema del trato, ahora pasan a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque se trata casi siempre de cosas que no están formalizadas. El trabajo ahora, ¿cierto? Como todo lo que sea repetitivo, con información estructurada, ya va a estar la tendencia hacia la automatización, entonces vamos a estar trabajando siempre casi en empresas nuevas, en desafíos nuevos. ¿Mm? En la medida que esos desafíos pasan a ser estructurados y predecibles, entra la tecnología. Entonces, entonces estamos en desafíos nuevos, entonces siempre la jefatura va a tener que estar recreando lazos de interacción, ¿cierto? De forma de dividir el trabajo, de forma de interactuar, etcétera. Entonces, la comunicación, el tema del trato, el tema de dirigirse metódicamente, digamos, hacia la consecución de objetivos, las metodologías que permitan que todos colaboremos, etcétera, las metodologías de colaboración e interacción, etcétera. Entonces, más bien por ese lado, por ese lado. Es súper, por eso también esas tasas de reemplazo tan bajas, porque lo que acabamos de decir, ¿dónde está el robot que hace eso? Es muy difícil. ¿Eh? Administrar a otros en tareas que además no son repetitivas, todavía la tecnología no está cerca de eso. Ujú. Vamos con la siguiente pregunta. Marcel eh, consulta. Hola, ¿qué opinas acerca de incentivar a una trabajadora o trabajador en teletrabajo versus al trabajo en oficina? ¿Los incentivos serán los mismos para que se sienta partícipe de la organización y no le ocurra un burnout, excesiva fatiga o cansancio?
Claro, ahí depende, por lo que decíamos, de los costos. Porque habrá algunos que tendrán que estar, cuando digo costo es que es difícil, no solamente se refiere al costo monetario, sino que en el sentido más amplio del término, que es como si algo es difícil o no es difícil, si es difícil llegar a tener los recursos para hacerlo, eh, eh, que pueden ser financieros o de tiempo, etcétera. Entonces, ahí va a depender del tipo de trabajo. Hay trabajos que tienen que ser presenciales. No me imagino un bombero en teletrabajo, digamos. No me imagino alguien que está en urgencia médica, a pesar de que ya hay partes de la medicina que están tecnologizadas. Entonces, hay cosas que sí se puede, hay cosas que no se puede. La naturaleza del trabajo nos dirá cómo se produce una mejor match entre tecnología y trabajo. Entonces, va a depender del tipo de trabajo. Y esos factores humanos que indicaba la persona que hace la pregunta son los nuevos factores humanos que tenemos que preguntarnos. O sea, no podemos, no reconocer estos factores humanos, pero tampoco pensar que los factores humanos están, corren por un carril separado al mundo de la configuración de la tecnología del trabajo. O sea, el trabajo se organiza con relación a la tecnología y en ese mundo está la perspectiva humana. Ah, yo tenía por aquí al final una cosa que a lo mejor ayuda a entender ese punto. Nosotros en administración nos manejamos, la lógica administrativa es un punto, digamos, donde aseguramos la racionalidad administrativa, o sea, esto de irse hacia la consecución de fines organizacionales, porque las organizaciones administrativas, su coherencia está dado por los objetivos, cumplir objetivos, no así las organizaciones naturales, que su coherencia está dado por la pertenencia. La familia no se desarma si no logra un objetivo, pero las empresas sí, empieza la lucha interna, etcétera, que no tiene objetivos. Pueden ser objetivos informales, no tienen por qué ser formales, pero si no va sobre objetivos, cada cual empieza a perseguir sus propios intereses, ¿cierto? En cambio, la familia es una cosa bien diferente, no va sobre objetivos, va sobre pertenencia. Cuando se desarma una familia, cuando los hermanos se dejan de visitar, cuando mueren los padres, etcétera. En cambio, la empresa y las organizaciones son, en ese sentido, persiguen una cierta racionalidad administrativa. Entonces, en este sentido, nosotros, en management, la gente que nos dedicamos y el liderazgo está como entre medio, está tratando de dotar de racionalidad administrativa, ¿cierto? De conseguir fines, organizando recursos, ¿cierto? A lo mejor asegurando el trato, asegurando la interacción, la división del trabajo, pero considerando que hay otras perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva del trabajo, la perspectiva de los trabajadores. Los trabajadores miran el mundo desde una perspectiva que no tiene por qué ser la misma de la organización. Y también desde la perspectiva del capital. Pues, capital, bueno, capital en inglés significa financista, básicamente, al que pone el financiamiento. El capital, como le decimos en castellano, se dice más bien equity. Entonces, alguien, tenemos que responder a los que ponen el financiamiento, que puede ser un privado, puede ser el Estado también. ¿Okay? Y a la perspectiva de los trabajadores. Entonces, nosotros, dentro de la administración, respondemos y tratamos y somos responsables de una lógica, pero no es la única lógica dentro de la organización. Y también está esta lógica del trabajo, de, por ejemplo, la lógica de que, bueno, vamos al trabajo finalmente para ser felices, o por lo menos no vamos al trabajo para ser infelices, por ejemplo. Y esa no es una perspectiva necesariamente del management, pero sí de la perspectiva del trabajo. Entonces, el management es un poco está encargado de supervigilar y de reconocer estas diferentes perspectivas que son reales, tanto la perspectiva de los trabajadores como la perspectiva de los que ponen el financiamiento. Profesor, y en honor al tiempo, vamos con la última consulta que nos realiza Marcel. Eh, Él pregunta, ¿los líderes deben actualizar constantemente sus conocimientos? Claro, y sobre todo ahora, sobre todo ahora, porque podríamos decir que durante los últimos 100 años no cambió tanto la cosa, pero acuérdense, no es primera vez que cambia, o sea, el manager, que a lo mejor no necesitó actualizarse durante los 100 años, sí es muy diferente al manager del tiempo de la agricultura y de otras revoluciones tecnológicas. Entonces, eh, sí ahora, porque están cambiando mucho el mundo de la organización. Entonces uno lo ve a todo nivel, digamos, tanto a nivel de conocimiento técnico como a nivel de conocimiento de qué es la gestión de personas, etc. La gestión de personas ahora es un temazo, porque sí necesitamos hacer que la gente colabore, que interactúe, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, pero en unas organizaciones que están cambiando, pero abruptamente. O sea, recurriendo, por ejemplo, al cine. Al cine podemos ver que
en algunas películas a comienzos de 1900 en Estados Unidos se podían ver todavía en las ciudades, Nueva York, en las grandes ciudades, Boston, se podían ver caballos y autos. Cuando empiezan los autos, hay caballos y autos. Sin embargo, 10 años después hay solo autos, ya no hay caballos. O sea, en 10 años cambia el mundo. Bueno, imagínense ese cambio, imagínense lo dramático de ese cambio. Bueno, ese tipo de cambio estamos viviendo hoy día. O sea, 10 años en 10 años más el mundo va a lucir de una manera muy, muy diferente, profundamente diferente a lo que le vivimos hoy día. Y las organizaciones obviamente van a ser parte de ese cambio. Entonces ¿es necesario repensar la carrera profesional? Sí, es necesario adquirir nuevas capacidades y también y familiarizarse con con el cambio que está llegando, sí. Si no, vamos a ser como ascensoristas, digamos. Mm. Vamos a tener una profesión, un oficio, pero no vamos a tener ascensor. Profesor, ¿le parece cerremos con la última consulta que nos envía Daniel Hernández? El liderazgo en sus más diversas facetas está limitado por su entorno corporativo y tiene impacto directo en la remuneración, salario emocional, entre otros factores muy relevantes para garantizar el nivel mínimo de satisfacción. ¿Cómo enfrentar las restricciones estructurales de la organización generando un liderazgo efectivo, positivo y al lado de los colaboradores? Sí, pero acuérdate de lo que estoy mostrando ahí. O sea, el lado de los colaboradores es una realidad, y es una realidad insoslayable, pero no es la única dentro del mundo del liderazgo. Y eso todos los que han estado en temas de liderazgo saben que no es la única. Porque también está en la perspectiva de los financistas, de los dueños de las organizaciones, que incluso podemos ser nosotros mismos, pero nosotros mismos, por ejemplo, en una cooperativa, de este problema no están exentos las cooperativas, por ejemplo, donde los dueños son los mismos trabajadores. Tampoco están exentos. O sea, eh, el management en ese sentido se asegura, tiene como misión asegurar que se cumpla la naturaleza de la organización, que es esto de que haya coherencia, ¿cierto? Y la coherencia está dado por conseguir fines, por tratar de lograr fines, ¿ah? Que pueden ser formales o informales, pero sí dirigirse hacia fines. ¿Para qué? Porque si no pasa eso, cada cual persigue sus propios fines y la organización se desintegra finalmente. Porque una empresa no es una familia. Eso nos decía Herbert Simon ya también hace mucho tiempo, por el 1950, por ahí, también premio Nobel de Economía de esta línea, ¿cierto?, institucional, y decía, ojo, que una empresa no es una familia, y eso lo descubrimos a partir ya bueno, desde hace algún tiempo, pero sobre todo a partir de la crisis subprime, que las empresas, que eran gran familia y eso, terminaban echando a los trabajadores. En las familias no te echan si es que no se cumple el objetivo tanto. Una empresa no es una familia, es una empresa, es una organización administrativa, va sobre objetivo. No está dado su consistencia, no está dado por las ganas de pertenecer. Independiente de las ganas que yo tenga de pertenecer, en una empresa me pueden echar. En la familia está dado se desintegra si es que la gente no quiere pertenecer. Entonces, una empresa no es una familia. Entonces, y eso un poco que limpia un poco las cosas. El contrato psicológico, por ejemplo, que mencionaba ahí. El contrato psicológico es mejor tenerlo claro, digamos, que una empresa no es una familia, y que es más bien la empresa te entrega cosas, ¿cierto? Y pide cosas. Y en ese sentido es mejor que sea una relación sana, digamos, en el mundo laboral. Y esa relación sana, obviamente, que tiene como lo muestra ahí, eh, que tiene que, que no soslayar, digamos, y tomar en cuenta y potenciar y sobre eso construir la perspectiva del trabajo. Pero la perspectiva del trabajo no es la única perspectiva. Por ejemplo, yo puedo tener un hospital donde estén todos felices, pero ¿qué pasa si no atiende niños? ¿Qué pasa si cuando los niños llegan con las madres, ¿cierto? Con los niños, nadie los atiende, o los atienden mal, etcétera? Conocemos casos de eso, ¿cierto? Entonces, ¿está funcionando bien esa empresa? La perspectiva del trabajo, donde ellos están todos felices, está dando cuenta de toda la realidad organizacional, no está dando cuenta de toda la realidad organizacional, y es muy probable que esa empresa tenga sus días contados, digamos, porque no es una familia. Entonces es necesario, sí, reentender cuál es el aspecto humano, pero también pensándolo en esta nueva realidad del trabajo. Perfecto. Al participante que nos preguntaba si los líderes deben actualizar sus conocimientos, claro que sí, y lo invitamos
a conocer el programa del Magíster en Gestión Empresarial, en el que también el profesor Pablo hace clases y apunta netamente también a la actualización de conocimientos para los nuevos líderes. Profesor, le agradezco su excelente presentación. También a la audiencia, quien estuvo conectada durante más de una hora, ¿cierto?, escuchando la interesante exposición del profesor Pablo Isla. Y les recordamos que este ciclo de webinars continúa el 22 de noviembre a las 18:30 horas con el tema central, la relevancia de los sistemas de control en un mundo dinámico, a cargo del profesor Lionel Valenzuela. Para más información sobre esta charla y las que siguen, pueden visitar las redes del mba.usm.cl. Muchas gracias, profesor Pablo. Nuevamente, muchas gracias por toda la participación del día de hoy. Que estén muy bien. Gracias, gracias. Estén bien. Chao.